¿Uno? Está abierto, sí. Muy buenas tardes a todos. Esas luces para que uno no vea cuando ustedes se duerman. Exacto. Lo que tenían alguna dieta basada en cero carbohidrato y demás, espero que no lo hayan roto. Por lo tanto, el estado de amemamiento total, tomen mucho café para eso. No, y a Catherine no le agradecemos la hora, porque este es, ojalá que no nos pase como en Punta Cana, que a las 2 de la tarde, luego del almuerzo, una persona adelante se durmió. Sí. Pero eso no fue lo peor. Eso no va a pasar acá. Lo peor fue que el que estaba al lado, yo le digo que la despierte y me dice, no, despiértela usted, que fue que la durmió. Entonces, esperemos que ustedes hoy no se duerman, ya que les traemos un contenido, para los que no son de ciber, no sé si son tan interesantes, pero trataremos de hacerlo lo más interesante posible. Pero con los recientes acontecimientos, ¿verdad?, de las últimas semanas, aparte de los temas geopolíticos que se acaban de poner bastante caldeados, ¿verdad, Nichio? Esperamos que entonces este contenido sea interesante. Mi nombre es Rudy Simmons, soy el director y CISO del Banco Central del Departamento de Seguridad Cibernética e Información, y me acompaña César Novo, nuestro consultor técnico encargado del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, que es un CECIL sectorial dedicado únicamente al sistema financiero. Bien, bueno, aquí hay unos temas de TLP que ustedes quizá para muchos no van a entender, pero básicamente no tiren foto y no compartan esto fuera de este escenario. Básicamente es lo que indican estos protocolos y tráficos. Y la intención, volviendo un poco detrás del tema, es hacerle un poco de storytelling de lo que ha sido la creación de capacidades desde el año 2016-2017 de la Autoridad Monetaria y Financiera para el fortalecimiento de la ciberseguridad en el sistema financiero. El sector fintech, el cual tuvimos la oportunidad de participar en uno de sus foros en Banco Central en 2019, está muy correlacionado con estos temas, ya que su principal elemento es el digital y sus clientes digitales. Por lo tanto, contarles un poco de esta historia, algunas de ustedes tendrán un aspecto regulatorio en materia de ciberseguridad, quizás otras no, pero veamos un poco cómo a lo largo de estos años nuestra autoridad monetaria y financiera ha venido fortaleciendo en materia de ciberseguridad. Bueno, y esta historia comienza con algunos antecedentes relacionados con el tema de ciberseguridad en la República Dominicana, ¿sí? Por ahí anda mi tío, que no me deja mentir, en los tiempos de All American Cable, los tiempos en que Codetel en esa época comenzó a hacer sus pininos en temas de Internet, pero no fue hacia el 2003 en República Dominicana, luego de darse anteriormente a esas fechas algunos tipos de incidentes, secuestros, ataques y demás, pero principalmente dirigidos a ciertas personas por temas de secuestros de credenciales de redes sociales, se comienzan a dar estos esfuerzos para abordar la ciberseguridad y la ciberdelincuencia en el espacio cibernético. De ahí surge el tema de la ley de delitos, de crimen y delitos de alta tecnología, la 53-07, que se encuentra en actualización al día de hoy, principalmente porque desde 2007 hasta el día de hoy hay ciertos delitos que merecen ser tipificados y que no fueron incluidos en la ley en ese momento. Bien, de ahí 2011, con el apoyo de la OEA, se comienza a nivel regional en Latinoamérica con una iniciativa de crear centros de respuesta a incidentes de ciberseguridad y de la mano en ese momento, si mal no me equivoco, con Indotel, se comienzan a trazar ciertas estrategias y ciertas iniciativas locales que buscaban este propósito. De ahí 2019 surge el Consejo Nacional de Ciberseguridad y ya para el 2013, que nos habían incluido dentro de la Convención de Budapest para la persecución transfronteriza del delito informático,
volvemos nuevamente en 2022 a entrar dentro de esa enmienda y es refrendada por el país. Bien, posteriormente fue revisado lo que es el decreto 230-18, que crea lo que es el Centro Nacional de Ciberseguridad y nos plantea nuestra primera estrategia en materia de seguridad a nivel país 2018-2021. Posteriormente esta agenda, digámoslo así, esta estrategia nacional fue revisada. El decreto ahora no lo recuerdo, pero extendió esa estrategia del 2021 al 2030, con los pilares, como pueden observarse, ciberdelitos, ciberdefensa, ciberterrorismo. El Banco Central, dentro de este Consejo Nacional de Ciberseguridad, tiene un rol, un asiento dentro de esa mesa, dentro de ese consejo sectorial. Comité técnico. En ese consejo sectorial, en ese Consejo Nacional de Ciberseguridad y a su vez en su comité técnico, en donde nosotros como autoridad monetaria y financiera tratamos de velar por los intereses en materia de seguridad a nivel nacional dentro de este consejo. Dentro del mismo, algunos aspectos importantes a mencionar es justamente revisión de algunos marcos legislativos como la Ley 5307 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley de Protección de Datos Personales. Para ninguno de ustedes es secreto, o quizás para algunos sí, para otros no, lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con relación a un hackeo en migración. ¿Han escuchado algo? El tema de protección de datos personales, que es una de las leyes que este consejo está revisando, justamente busca dar un mayor empoderamiento al usuario en torno a la custodia de sus datos, dentro de los cuales muchas de ustedes, entidades del sector fintech y del Insurtech, así creo que se llama, también tendrán algunas responsabilidades en esta materia. Situación que ahora mismo el país tiene algún tipo de contingencia legal porque todos los datos de ciudadanos de la Unión Europea, ahora sí se van a dormir, yo voy a tener que bajar. Rudy no lo hace, pero a mí me gusta bajar porque si yo veo que una persona cierra los ojos, Cristina lo sabe, yo me le siento al lado y empiezo a hablar más alto. Pero un truco muy simple, si ustedes ven, escuchan mi voz cerca de usted, con los ojos cerrados, usted dice amén. Así nadie pensará que usted estaba durmiendo. Entonces, otro de los temas, aparte del fortalecimiento de estas capacidades, es la protección de estas infraestructuras críticas, donde está el sistema de pago nacional, empresas eléctricas, entre otros, y todo lo que es un marco jurídico, conjuntamente con alianzas y educación y cultura, ya que lastimosamente en otros países no pasa eso, porque el dominicano es muy chivo, pero en otros países en Centroamérica, en mi vida pasada yo era consultor y tenía que ir mucho a países de Centroamérica, y en esos países la gente es muy confianzuda. Tú te montas en un avión. Aquí no. Aquí no. Tú te montas en un avión con una de esas personas por 2 horas y al terminar el vuelo te sabes la historia de su familia completa, dónde viven, el nombre del perrito. El dominicano no es tan parlanchín, ¿ok? Eso pasa en otros países. Y a propósito, la gente cree mucho. Ahí vi que hay unos temas con mantequilla, un lingote de oro. Entonces, hoy vi un artículo porque todavía las personas siguen esperando que un... Arquitectos que son mecenas también. La historia del rey árabe que va a compartir la herencia todavía funciona. O sea, y te piden dinero y la gente envía dinero. Entonces, el tema de la concienciación, sobre todo aquellas personas que están con un pie, que son baby boomer, pero que usan celulares. Por ejemplo, mi mamá es un peligro público con su Facebook. A veces me manda unos enlaces que yo digo, ¿qué virus me estará mandando ahora? Entonces, y también los jóvenes. Yo tengo una hija de 17 años.
que su privacidad de datos no le importa. O sea, entonces vivimos como en ese mundo, los que estamos un poco en el medio. Nosotros los millennials, porque aunque ustedes me vean con canas, Senior, yo soy millennial senior. 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 Déjalo en senior. Bien, entonces, junto con toda esa estrategia que se ha dado en términos de la preocupación que existe por tener algún marco, un norte, una ruta a seguir en términos de estrategia de ciberseguridad, también a nivel del sistema financiero también hay sus antecedentes. Por ejemplo, por ahí 2016 o antes, cuando los temas de muchos de los sistemas bancarios o los bancos estaban sometidos a temas de ataques sofisticados en cajeros electrónicos, se fue como sofisticando cada vez más el tema, principalmente cuando se dieron aquellas oleadas de migraciones de otros países, también trajeron una serie de técnicas también relacionadas con esto, y es cuando la ABA tiene la preocupación sobre la escalada que pueden tener estos delitos en su momento informáticos hacia el sector financiero y sus repercusiones a futuro. Fue una visión bastante interesante, una preocupación en su momento, la cual fue compartida con el Banco Central, en este caso la persona del señor gobernador, y a partir de ahí entonces se comienzan a dar una serie de iniciativas y decisiones a través de la Junta Monetaria, de la Autoridad Monetaria y Financiera, que conllevó en el 2017 la instrucción de elaborar un reglamento de seguridad cibernética de la información por la inexistencia de un estándar o de un lenguaje común entre las entidades del sector financiero. Ya hacia el 2018, procurando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información y el funcionamiento óptimo de los sistemas de información e infraestructura tecnológica de cada una de las entidades, surge a nivel del 1 de noviembre del 2018, emanado por la segunda resolución de la Junta Monetaria, el Reglamento de Seguridad Cibernética de la Información. Entonces, todo esto surge a propósito del riesgo. Y yo soy ingeniero de sistemas y la verdad que yo siempre he dicho que de los mejores vendedores del mundo son los de informática, los que hacen venta de software y sistemas. Salvo honrosas excepciones, los proveedores, ayer por ejemplo veía un anuncio que en El Salvador de una marca de automóvil decían que por favor todos los vehículos que se vendieron entre tal año y tal año tenían que ir al concesionario porque había un problema de seguridad, había un recall. Yo nunca he visto eso en República Dominicana, me llamó mucho la atención. Y es increíble cómo nosotros, los fabricantes tecnológicos, que como yo le digo a mis estudiantes, gracias a Dios no trabajamos con vidas humanas, pero wow, qué malos somos. O sea, vendemos sistemas defectuosos. Entonces todas las semanas enviamos parches de actualización. Hay una puerta que dejamos abierta por donde se pueden meter, así que por favor aplica este parche. O sea, y eso es actualizaciones tras actualizaciones. Entonces, estos riesgos en el manejo tecnológico que nosotros veíamos en esa historia desde el año 2016, 2015, no era tan latente porque quizás la digitalización en una industria financiera no había sido tan acelerada como lo es hoy en día. Dicen para muchos que dentro de todo lo malo siempre debemos ver algo bueno, en esa psicología propositiva que existe hoy en día. COVID se convirtió en el vicepresidente de aceleración digital del mundo, porque muchas entidades que, por ejemplo, tenían miedo a una nube o a montar una VPN, se vieron obligados a hacerlo y luego se dieron cuenta, pues mira, o sea, no era como tan malo. Inclusive, o enviar sus empleados a trabajar remoto. Exactamente, o el teletrabajo. O sea, ya empezamos a cambiar muchos de estos conceptos y estos riesgos no eran muy diferentes en aquel entonces a lo que son hoy en día. El tema del phishing seguía y sigue siendo uno de los principales problemas. Los ransomware,
el secuestro hoy en día se está haciendo de manera digital. Lo era hace 5 años, lo sigue siendo hoy en día. O sea, Pero ya... lo interesante, no voy en ese tema es, esos dos hemos visto que ha ido increciendo, baja y sube. Pero lo que sigue manteniéndose en los últimos 20 años, por ejemplo en mi caso que tengo más de 28 años en estos temas, siguen dándose los 3 tipologías en términos de aprovechamiento de ataques o debilidades. El tema de la falta de parcho, el tema de la pobre construcción de las contraseñas y también el tema de los problemas de configuraciones estándar que se den en los sistemas, principalmente en la nube. Y eso fue el caso de algo que pasó en las últimas semanas también, relacionado con problemas de configuración. No, y ese tema de esas malas configuraciones que vienen, o sea, olvídense del jury y del hacker que anda con un jury, es mentira. O sea, lo que pasa es que muchas veces esa gente está en lugares muy fríos y se ponen la capucha, pero no. O sea, siempre visualizamos un ciberataque con un hacker o un incidente de ciberseguridad con un hacker y no es cierto. Una mala configuración, que a propósito de esto, aquí todos sabemos lo que son el Internet de las cosas, ¿cierto? Inclusive todos tenemos en nuestras casas los Alexas, la estufa inteligente. En mi caso, yo no tengo nada de eso porque yo soy muy temeroso de la película Terminator y yo sé que un día de estos... De ahí surgió, con el Internet de las cosas, el mayor ataque. Inclusive Google acaba de reportar el mayor ataque de denegación de servicio. Los hackers, a través de una red conocida como Mirai Botnet, utilizaron todos los dispositivos de IoT mal configurados en el mundo, lo pusieron como esclavo y lo pusieron a hacer ataques a distintos targets. O sea, un joven desde su casa tomó todos esos dispositivos que tenían default password, lo utilizó y empezó a hacer un hackeo masivo para tumbar los servicios. Entre eso y los Hyundai Sonata, que un día yo le juro a Dios que en Corea van a decir activar robots. ¿Qué y todos los Sonata. ¿Qué problema tú tienes los padres de familia? ¿Por qué? Se van a activar todos esos Sonata. Entonces, hay que tener cuidado con esas configuraciones por defecto que nosotros hacemos porque siguen trayéndonos estos mismos problemas y situaciones. Entonces, las autoridades monetarias se vieron forzadas a empezar a gestionar todos estos riesgos de mala configuración, problemas de los phishing, usuarios no concientizados, y entonces se vio en la necesidad, los gremios del sector financiero fueron donde las autoridades para que pudiésemos afrontar como sector estas situaciones. Y para ello... Bueno, para esto, algunas de las medidas que se tomaron en ese sentido, principalmente los trabajos que se fueron dando en la conformación tanto del reglamento como de buscar ese lenguaje común en las entidades, estuvo el tema de robustecer el marco regulatorio y normativo en materia de ciberseguridad. Aquí lo que se buscó es tener un mismo lenguaje, un mismo marco en el cual trabajar, disponer de aquellos marcos en los cuales pudiesen cada una de estas instituciones asumirlos o adoptarlos o utilizarlos como para poder crear sus programas de ciberseguridad. En ese entonces solamente existía lo que era el reglamento de riesgo operativo que fue publicado y emitido por la Junta Monetaria en el año 2009, en donde tenía un componente que era una especie de COVID jalado por los moños. Sí, con una adaptación. Y hablaba un poco del riesgo tecnológico como tal, pero nada específico en materia de ciberseguridad. Enmarcado ahí, se buscaba el tema del fortalecimiento de los controles tanto administrativos como tecnológicos en materia de ciberseguridad, seguido por la constante capacitación en estos temas. Muchas de las entidades que están acá presentes, cuando se sacó el reglamento de 2018, ¿verdad? Justamente que llevaba hacia el tema de la conformación de una estructura de ciberseguridad que antes estaba por debajo de sistemas, ¿sí?
paralela y reportándose a las entidades y surge el rol del CISO, eso también causó en ese momento un análisis que hubo que hacer sobre la falta de capacidades y competencias en el sector. Principalmente en términos de capacidades era la cantidad de recursos humanos que teníamos capacitados para trabajar en este tema. Y se dio el tema de la cacería que se dio en su momento detrás de recursos. Y ahí también un tema muy interesante, ya que estos reglamentos y el instructivo fue construido con los gremios y nos sentamos en una mesa, tenemos que crear una línea base, ya que algunas en materia de ciberseguridad estaban muy por delante, otras muy por debajo. Con Freddy tuvimos discusiones acaloradas que decía, pero no, ¿por qué eso? Y yo, bueno, búscame el sustento técnico. Esa era mi respuesta. No, pero Freddy no tuvo nada que ver con el DRM. Él no discutió. No, es el DRM no, pero otros sí. ¿Cuál es el sustento técnico para no tener ese nuevo requerimiento? Y se hizo un ejercicio muy, muy bonito que ahora viéndolo en retrospectiva, del 2017 a la fecha, nos fuimos adelante de situaciones muy complicadas como la pandemia, y esto ha permitido un sistema financiero en materia de ciberseguridad bastante robusto. El tema del intercambio de la información, que era algo tanto a nivel local como internacional, que para el sector financiero hacía mucha falta, porque un atacante iba a una casa, se metía por la ventana del baño de atrás, y ese mismo ladrón 3 días después iba donde el vecino no le decía nada a nadie y repetía el mismo patrón de ataque. Entonces también había un tema competitivo de que, bueno, yo no quiero mostrarme débil, entonces ¿a quién se lo digo? Se lo digo a mi colega. Entonces ahora nace este centro como un cura. Inclusive ayer tuvimos reunión con todos los ISOs, viendo algunas situaciones. A confesarse. Y ya gracias a Dios no preguntan en qué entidad fue el problema, sino que nos enfocamos en qué pasó y cómo vamos a evitar que nos siga pasando como un todo. Porque ahí entra el siguiente slide de que se tuvo que trabajar en este reglamento porque el sistema de pago está demasiado interconectado. No. Usted no quiere agregar nada porque yo sigo. Era para que usted siguiera ahí. Ok. Entonces, esta interconexión del sistema de pago, el centro de respuesta básicamente, y el reglamento así lo indica, busca establecer un conjunto de lineamientos, de políticas y procedimientos para proteger a todos los participantes del sistema financiero y de pagos nacional. Es decir, cuando yo tengo una entidad, tengo un ecosistema que orgullosamente tenemos uno de los sistemas de pago mejor organizados a nivel mundial, ya que casi todas las entidades juegan un rol entre sí, y muchos de ustedes que entran dentro de este grupo, agregadores de pago, EPEs, entre otros, administradores de sistemas de pagos en algunos casos, se interrelacionan con las entidades financieras, las depositarias como un Cebaldón, también forman parte del sistema de pago entidades como tesorería y demás. Entonces, en México, justamente por esos años, y en Bangladesh, en África, hubo un ciberataque al sistema de pago. Y ahí fue donde las autoridades dijeron, imaginemos que un hacker tome nuestro sistema de pago. Hoy en día, el volumen transaccional que ocurre interbancario a través del sistema de pago mueve un número de millones y millones de pesos y dólares bastante considerable. Es decir, que forma, dicho de un modo u otro, parte del sistema circulatorio de la economía nacional. Y que a partir de la pandemia fue bastante interesante el crecimiento exponencial de los canales digitales del sistema de pago. Los pagos de las deudas públicas a través de la Tesorería Nacional se hacen a través del sistema de pago. Entonces había que crear y buscar una forma de cómo proteger todo este aspecto. Y dentro de esa protección, entonces entramos a las reglas de juego.
que marcaron todo este proceso de protección al sistema financiero y es el marco regulatorio. Este marco regulatorio, como había mencionado antes, comenzó el 1 de noviembre de 2018 con la aprobación de la Honorable Junta Monetaria del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información, que sirvió justamente de instrumento para ese desarrollo de esas capacidades sectoriales. ¿Por qué sectoriales? Porque eran las capacidades de nuestro sector, que es el sistema financiero y de pagos, para la mitigación del riesgo cibernético. Y un año después, el 1 de noviembre de 2019, se da no solamente el tema de instructivo de aplicación que hubo que diseñar, sino también la evaluación de cumplimiento o establecimiento de esa primera línea base de aplicación que se les dio ese tiempo a las entidades para comenzar a aplicar el reglamento o estudiar su aplicación, convirtiéndolas en programas de seguridad cibernética e información que debían ser aprobados por sus respectivos consejos. Dentro de ese ámbito, que como bien mencionábamos, se procuraba garantizar esa línea base en materia de lo que era la integridad, confidencialidad y la disponibilidad de la información en toda la infraestructura, incluyendo y considerando todas las entidades de intermediación financiera, administradores y otros participantes del CIPAR, así como también entidades de servicios conexos, en el cual ustedes también forman parte de algún modo u otro de estos servicios conexos. Aunque en los servicios conexos vamos a apuntar a eso un poco más adelante, lo interesante de la estructura del reglamento, que está constituida en 62 artículos organizados en 4 títulos, en estos 4 títulos están todo el tema de disposiciones finales, la coordinación sectorial, eso vamos a hablar, tenemos un capítulo especial para eso, ahí no se va a votar, y todo el programa de seguridad cibernética y la información y las disposiciones generales. Dentro de estas disposiciones, ¿verdad?, que habla sobre los informes de cumplimiento, los estándares internacionales, los marcos de controles, la gestión de riesgo tecnológico, que vamos a hacer un puntapié ahí más adelante, el monitoreo y evaluación, está el marco de trabajo y estructura de gobernanza. Eso es sumamente importante para comenzar a tirar esa línea de comunicación igual entre todas las entidades y el establecimiento de esa gobernanza dentro de las mismas. No. Y en ese tema de esos marcos o estándares internacionales es bien interesante porque nuestro reglamento de seguridad cibernética y de la información es como un yun-yun. O sea, en sector financiero, incluyendo economías muy grandes como Estados Unidos, que tienen más un approach de autorregúlate, y sí, yo creo en ti, porque en Dios creemos, in God we trust. Aquí no funciona tanto eso. En Canadá igual tienen unos marcos, y si nos vamos a Latinoamérica por igual. Aquí hicimos todo ese yun-yun con todos los marcos como tal, y nos quedó algo bien bonito. O sea, para aquellos que dicen que el dominicano lo único que ha inventado es la tambora y hay que darle golpe para que funcione, eso lo inventamos aquí y quedó exacto, muy bien. No, y algo que quiero apuntar ahí, y era parte de, bueno, algunos de los que me conocen acá sabían que yo tenía otras vidas pasadas, y esas vidas pasadas me hicieron también ver toda Latinoamérica de muy de cerca, principalmente visitar muchos bancos centrales, muchos bancos a nivel de toda Latinoamérica, 11 años en eso. Y a la verdad que yo me sorprendía, porque yo no estaba acá cuando se constituyó todo esto. De hecho, el reglamento se aprobó el 1 de noviembre, ¿verdad?, del 2018. El Departamento de Seguridad Cibernética y la Información en el Banco Central entra en mayo de 2018. Yo comienzo a trabajar en el Banco Central en diciembre del 2018. ¿Sí? Antes de eso, básicamente a mí me maravillaba el tema del reglamento por lo único, porque no se veía esto replicado en otras entidades. Y además, todo el tema de los componentes, insumos y tormenta perfecta para que esto sea la realidad que tenemos hoy en día, no es la realidad de muchos países y les cuesta poder darle un tracking seguido hacia este tema. Y eso nos lleva hacia, en el marco de trabajo y estructura de gobernanza, antes. Bueno, justamente teníamos lo que era el reglamento de riesgo operativo,
En 2018 también teníamos un poco de gobierno corporativo a través de la norma del reglamento de gobierno corporativo emitido en 2004, pero todo de manera dispersa, o sea, y sobre todo teníamos un problema importante de la iglesia en manos de Lutero, sobre todo desde la perspectiva de que no existía una segregación de funciones en aquel entonces. Cuando sale el reglamento. Entonces, vemos ahora con esto el tema de fortalecer, en el caso de las instituciones que en su momento no podían tener un comité al cual funcionar en términos de seguridad de la información, ¿cuál es reportarle? Bueno, los comités funcionales de seguridad cibernética de la información, agendas especializadas en materia de ciberseguridad o los comités integrales de riesgo en aquellas instituciones que no podían tener ese comité, por lo menos tener una agenda separada para todos los temas de ciberseguridad, la separación de dependencias, la segregación entre las áreas de tecnología y ciberseguridad, que lo mencioné anteriormente, y sumamente importante, que eso fue algo interesante aquí como un hito en el país, y es justamente darle esa importancia al rol del CISO dentro de las entidades. ¿Sí? Muchos nos agradecieron, ¿verdad? Porque eso le daba otro nivel al sistema de la conversación con la alta gerencia en términos del manejo de los riesgos tecnológicos y los manejos de seguridad de la información. Anteriormente, el encargado de ciberseguridad o seguridad de la información, él era encargado de instalar el antivirus en la empresa y no mucho más de ahí, pero luego se dieron cuenta que había muchos aspectos. Ni mencionar en el tema de riesgo tecnológico, que obviamente todo comenzó, todo nace desde ahí, porque cuando nos vamos al marco de Basilea 2004, en la versión Basilea 2, que se introducen todos los aspectos relacionados a los requerimientos mínimos de capital, dentro del requerimiento mínimo de capital, que históricamente nos enfocábamos en el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y de mercado, surge el riesgo operativo, como aquel riesgo, y ahí se empezaron a dar cuenta a nivel mundial, los reguladores bancarios, que los problemas no estaban sucediendo en un problema de riesgo de crédito, sino que las entidades estaban quebrando, dejando de operar por un problema operacional, que eran estos riesgos que venían de las personas, los sistemas o los procesos. Y dentro de los sistemas, ahí es donde surge un nuevo acápite que no podíamos o no teníamos ninguna regulación para poder relacionarlo. Y ni mencionar, en este caso, el aspecto de las entidades interconectadas, que nadie sabía. O sea, bueno, yo le paso mi dato, él me entrega la tarjeta de crédito, él tiene el listado de mis clientes, pero nadie exigía. El señor Disla, que es un proveedor de servicio, no quedó muy contento porque cuando se aprobó el reglamento, porque entonces todos los bancos y todos sus clientes financieros, a propósito de lo que dice ahora el reglamento, empezaron a pedirle y decir, déjame ver tu ciberseguridad, por suerte. Dame tu estudio de riesgo. Entonces, Dislan me llamaba y me decía, no, vos viejo, o sea, me estoy pasando el año atendiendo a los auditores de esta gente, o sea, ¿y cuándo yo voy a trabajar? Entonces, ahora el reglamento nos trae ese tema. En términos de controles, del marco de controles, antes... Sí, eso fue lo que yo dije. Ah, bueno. Ah, no, este es el siguiente. Pero el otro, el anterior, usted dijo algo. Sí, aquí. no. Ya lo dijiste, el tema de las entidades interconectadas, que está dentro del mismo reglamento, que antes eso no se veía y ahora tiene una lupa que le hace a incluso a las entidades tener esa gestión del riesgo contra aquel que te está dando servicio o con el que tú estás interconectado. Con lo cual el reglamento te extiende o te lleva a una corresponsabilidad de la gestión del riesgo de ese servicio que te están proveyendo un tercero. No, y lo más bonito, que el reglamento surge años antes de que ocurriera el gran hackeo a entidades en Estados Unidos.
hace 2 años aproximadamente, si la memoria no me falla, que La siempre, de la petrolera. que siempre me falla, un proveedor de servicios muy famoso a nivel mundial que maneja soluciones de infraestructura conocida como SolarWind. Los hackers querían llegar al Departamento de Justicia, a la CIA, al FBI y no lograban directamente haciendo intentos de hackeo. Entonces, los hackers, que para mí fue uno de mis top de hackeo que más me ha gustado, o sea, se inventaron una bomba de tiempo. Entonces dijeron, vamos a hackear a uno de los proveedores de SolarWind. Entonces, hackearon a una compañía pequeña con los que ellos tercerizaban cierta parte de su código, de su programa. Hackearon esa empresa. Esa empresa introdujo un código malicioso en una actualización de SolarWind. Entonces, cuando los clientes de SolarWind actualizaron su nueva actualización de SolarWind, porque siempre nos mandan actualizaciones, en el celular es para ponerlo más lento, ya saben. Nos mandan esa actualización y fenomenal. Uno cuando descarga en un servidor una actualización, la prueba. Y los hackers fueron tan inteligentes que ahí fue donde me mataron. Tú hacías un escaneo de esa actualización y no había nada. Porque el caballero malicioso se quedaba durmiendo durante 30 días. Y entonces tú veías que tú hacías todos los escaneos y no había nada. A los 30 días, que tenía una bomba de tiempo, el malware decía, seguro ya nadie está mirando, a ver, todo el mundo está en lo suyo, y ¡pum!, se despertaba. Y empezaba a llamar a sus secuaces, y por ahí lograron entrar a muchas entidades en Estados Unidos porque no se hizo un proceso de debida diligencia de los proveedores terceros. Por eso es que dentro del reglamento, en términos de los marcos de controles, uno de los temas que se robustece en el reglamento es justamente esa priorización e implementación de controles basado en el riesgo tecnológico. Otro de los temas también relacionados con esto es en la parte de monitoreo y evaluación. Aquí, en esa parte, aquí nosotros inclusive nos pusimos... Tú que vienes de tu vena de auditor. Ahora, no, nunca auditor, nunca auditor. Nosotros empezamos y trabajamos y desarrollamos una herramienta, ustedes que les gusta terminar todo en tech, y hay una línea que se llama RegTech. Head, así se llama la herramienta. Teníamos un serio problema y era que en el sistema de pago hay una autoridad monetaria, pero existen diferentes supervisores, como la super de banco, el Banco Central, que supervisa el cumplimiento en los administradores de sistemas de pago, y teníamos por otro lado la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, por ese lado teníamos un reto, pero también teníamos el otro reto del criterio y el juicio del auditor, porque resultaba de que un auditor viene con su librito y luego viene otro auditor, yo fui auditor hace mucho, pero a nadie le cae bien el auditor. O sea, inclusive si tú entras en la empresa, los auditores comemos solo. O sea, los auditores siempre hacemos nuestro cumpleaños solo. O sea, nadie quiere hacer coro con nosotros en la empresa. Sí, pero yo se la pasé contigo, tranquilo. Ya yo dejé esa mala vida hace mucho. Entonces, el auditor como que lo ve medio, este pana es de asunto interno, o sea, este tipo es medio chimoso y sobre todo también que el reglamento decía algo que siempre se ha dicho en todos los reglamentos. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo vamos a poner eso en contexto? Que decía que tú vas a implementar controles acorde a tu nivel de riesgo, tamaño y complejidad. Pero entonces teníamos 8.000 controles. Entonces, ¿cómo hacer eso de manera dinámica? Y ahí es donde nace HEAD, que fue la herramienta de evaluación de cumplimiento, donde se eliminó la discrecionalidad. Y la misma herramienta, según tu categoría de tamaño, te permite, y ahí entramos dentro de esto, en el anterior, establecer ese marco, que ahora lo vamos a ver más en detalle, establecer un marco normativo único
por así decirlo, quitando un poco la discrecionalidad del auditor o el inspector que te pudiese tocar. Y eso nos trae a nosotros el tema de la baja adopción en un momento determinado de marcos referenciables para el tema de ciberseguridad, y el reglamento lo que hace es como un mandato regulatorio justamente, es que tienes que adoptar uno o varios marcos, lo que tú entiendas, hasta incluso puedes diseñar hasta tu propio marco, tomando como referencia los demás marcos que están ahí, pero esa es la intención de esto. Y para culminar, los informes de cumplimiento. Ah, ok. Yo estoy asustado porque ahí dice 132 de 246. Sí, es que vienen las otras presentaciones seguidas de nosotros. Ah, ok. Ah, ya entiendo, ya, ok. Sí. Ya estaba asustado, que la pegaron toda junta, ok. Veamos estos aspectos en la composición técnica del reglamento. Quisimos resaltar estos particularmente desde el punto de vista tecnológico. Bien, aquí básicamente tenemos que, y algo que se resalta bastante, y que todavía sigue siendo un problema, es que estamos teniendo problemas en nuestra gestión de riesgos y nuestras amenazas. Muchos de los que vienen de la antigua escuela quieren tratar los riesgos de ciberseguridad como se trataban los riesgos operativos tecnológicos, y son mundos distintos. Igual cuando hablamos de la concepción de amenazas, por eso en el reglamento se hace mucho énfasis de entender la concepción tecnológica. Y en el caso del sector, de vuestro sector, tienen una gran oportunidad de conceptualizar estos riesgos desde su concepción, como llamamos ahora el famoso concepto Security by Design, porque en el caso de sistemas legacy viejos, por ejemplo, algunos caballeros aquí que tienen un poquito, un poquito de cana, que trabajaron en sistema en COBOL, a mí me cuentan, yo no sé de eso, pero que los sistemas se hacían en COBOL, en Visual Basic, no sé, Disla, en cuáles sistemas, en Fortran. Entonces, ya después que esa torre estaba construida, hacerle estas evaluaciones resultaba muy difícil. Por eso cuando empezamos desde cero y hacemos una adecuada evaluación de riesgo, el reglamento nos da un conjunto de pasos, tanto a lo interno como con nuestros terceros, para poder saber cuáles controles debemos implementar adecuadamente. Sí, ya esto lo habíamos mencionado, también está como marco, como herramienta del marco, de hecho dentro del instructivo de aplicación del reglamento, habla sobre los informes de cumplimiento de autoevaluación. En este caso se utiliza una herramienta tecnológica tipo RedTech, que es la de HEC. La utilizan mucho las entidades para este tema en la construcción de su línea base. Pero lo principal es buscar ese ámbito de evaluación que constantemente tienen que estar realizando las entidades a través de un portal que entran, ¿sí?, tanto reguladores como supervisores, como cada entidad del sistema financiero, y aquí puede hasta incluso hacer sus comparaciones en términos, por ejemplo, de compararse con el sector, compararse con su última evaluación. Todo esto fue construido para darle un marco de referencia visual y de evaluación utilizando los dominios de NIST. Sí, posiblemente algunos digan, sí, hay falta un dominio, pero acuérdense que NIST, la nueva versión, entra en efectividad en enero, por lo cual también en el reglamento tenemos que hacer algunas actualizaciones en ese sentido. Sí, que conste, es la primera herramienta que incluye un benchmarking en el ámbito regulatorio financiero de la República Dominicana. O sea, ya hoy en día las autoridades están considerando incorporar otros reglamentos para que sean evaluados bajo este contexto, pero el primero de ellos fue obviamente ciberseguridad. Bueno, y entrando ya a la última parte, es hablar sobre el Centro Sectorial de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, mejor conocido como SPRITS por sus siglas, que con la segunda resolución de Junta Monetaria del 1 de noviembre de 2018, aparte que se da la autorización para publicar el reglamento, ¿sí?, nos da paso esto hacia en el capítulo 2 del artículo 52, y es la creación de ese mecanismo.
Este centro, que es el equipo que tengo el honor y la dicha de dirigir, es un equipo con dependencia administrativa del Banco Central y funcional del Consejo Sectorial para el sector financiero. Básicamente somos un equipo que está destinado a definir acciones inmediatas para la prevención, detección, contención, erradicación y recuperación. Este equipo, lamentablemente, no sé por qué a los ISOs les gusta llamarme los fines de semana, de madrugada, y a veces me preguntan, para saber si tú estás despierto. me preguntan a las 3 de la mañana, hola Novo, ¿estás despierto? Y yo no, estaba esperando tu llamada, o sea... Dime, ¿qué te puedo servir? Sí, estaba esperando tu llamada porque este equipo es solo para problemas, o sea, aquí nadie te llama, yo no recuerdo una llamada de Freddy que me diga, hola Novo, ¿cómo estás? No recuerdo. Tengo esto. Y entonces, en este equipo, bueno, básicamente que es el CECIR financiero, somos de los pocos CECIR sectoriales financieros en el mundo, creo que no hay más de 10 actualmente. Básicamente, recibimos de las entidades todas sus novedades de seguridad. 3 veces al día las entidades nos reportan, mira, alguien intentó abrir la puerta, veo un carro, un motor pasando mucho por el frente de la casa. Eso obviamente a través de lo que se llama un sistema de correlación de eventos de ciberseguridad, mejor conocido como CIEN. Nos reportan eso y si nosotros vemos que otro está reportando que por el frente de su casa está pasando mucho un motorcito rojo, entonces nosotros le avisamos a todos los del barrio, tengan cuidado cuando venga un motorcito rojo, que ahora por cierto, en estos días me estaban diciendo del auge de los motores eléctricos. Porque antes tú estabas en la calle y tú escuchabas un motor y tú estabas hablando con el celular y por instinto tú de una vez hacías así, guardaba el celular. Sí, ahora tú no sabes. Ahora lo eléctrico no suena. Entonces, uno avisaba a toda la comunidad de que se podrían dar estas situaciones. También recibimos de fuentes externas internacionales enfocadas en ciberseguridad para el sistema financiero qué ataques está ocurriendo por allá. Entonces, cuando correlacionamos la información, creamos lo que es a través de un portal, todos esos incidentes. Tenemos un laboratorio donde probamos los malware, los ransomware, para ver cómo se infectan a las computadoras, cómo podemos crearle alguna cura y también la compartimos con nuestra comunidad, aparte de todos los boletines de ciberinteligencia, indicadores de ciberpostura y la gestión de los incidentes. Cuando las entidades tienen algún problema o situación, tenemos un equipo de maletín negro, todavía los maletines no han llegado, están en presupuesto, pero esa es la idea, como que así como tipo Men in Black llega, sí, estamos aquí todos de traje negro, pero ayudamos a las entidades a ver cómo ocurrió cualquier tipo de situación y básicamente somos un equipo en conjunto con el sistema financiero, con un mal en común que tratamos y procuramos, en resumida cuenta, de garantizar el correcto funcionamiento de manera continua del sistema financiero y de pago nacional. Y a eso se le suma todo el tema de agenda que siempre se desarrolla año a año en términos de ciberejercicios y entrenamiento. De hecho, los ISOs van a tener un ciberejercicio prontamente. Y son parte también de toda esa retroalimentación que vive el sector con respecto a esto. No solamente toda esta estructura tecnológica que está acá, sino también toda la parte de desarrollo de competencias y de capacidades para el sector. ¿No? A mí nunca me había sobrado tiempo en una charla. Tampoco. Y nos sobraron 2 minutos. Así es. ¿Alguna inquietud, pregunta? Ya pueden prender las luces para que se despierten. Prenderle las luces para que se despierten. Qué bueno que nos queda tiempo. Tenemos una pregunta. Si quieren hacer otra, estamos a tiempo. Pero pregúntenle a la audiencia, ¿qué hace falta desde el punto de vista del regulador para que se siga fortaleciendo la ciberseguridad en el sector financiero dominicano? Desde el punto de vista del regulador. Bueno, desde el punto de vista del regulador, nosotros comenzamos a dar los pasos desde el 2017.
en procura del fortalecimiento, y no solamente el fortalecimiento. Buenos días. Muchos de los temas que nosotros estamos buscando justamente en este momento es, más allá, que lo hablamos, del cumplimiento del reglamento, es procurar esa madurez y resiliencia del sector, ¿sí? Contra el tema de los ataques cibernéticos. ¿Por qué quieres abundar ahí? Ustedes como entidades también tienen que ser ese órgano multiplicador de este mensaje hacia sus clientes, porque seguimos sabiendo que el punto de entrada principal es el usuario, y lastimosamente tenemos usuarios que creen en muchas cosas, pero también todos los días los ataques están más sofisticados. Y abusan de los canales digitales hoy en día. Y sobre todo de que todos tenemos vulnerabilidades. ¿Otra pregunta? Esta la hago yo. A los Uy. que estamos aquí presentes, ¿cuál sería una recomendación? O sea, además de todo lo que está haciendo la Concentral, nosotros como usuarios, ¿cómo podemos apoyar el ecosistema a que sea más seguro? ¿Lo hablas desde la perspectiva de usuario común y normal La a pie calle, o a pie. como AdoFintech? No, a pie. Ok, a pie. Bueno, yo creo que la principal recomendación es que tengamos un poco de ciberhigiene. En otros países, las personas, por ejemplo, utilizan la misma contraseña para todos sus sistemas. Yo sé que aquí el dominicano no. Y sabemos que el dominicano no usa la misma contraseña para 50 plataformas diferentes que utiliza. Y que, como el cepillo de dientes, las cambia cada 3 meses. ¿Cierto? Eso es por un lado. Eso es por un lado. Pero el otro lado es, voy muy derechito y todo dentro de la institución, pero en mi casa mi vida digital es totalmente otra, cuando en realidad tu vida digital es una sola. La aplicación de ciberhigiene, como habla Novo, no es un tema simplemente de obedecer los controles que yo estoy siguiendo dentro de mi institución. También esto debe ser una continuidad hacia mi vida digital, porque somos corresponsables de cada uno de los dispositivos y cada una de las informaciones que nosotros posteamos en la Internet. No existe Rudy Simmons fuera de acá, en su casa, y Rudy Simmons, director en el Banco Central. Mi vida digital es una sola, la vida digital de nuevo es una sola, la de sus hijos es una sola, la de ustedes también es una sola, y debemos procurar por esa concienciación en ciberhigiene y robustecer eso, porque por ahí es que los cibercriminales siempre van a apostar a ese eslabón. Finalmente, pongan doble factor de autenticación en todas sus plataformas. Paguen, señores, un Paguen el antivirus, 52 aunque sea dólares al barato, año. o sea, sabemos que nos gusta pagar mucha plataforma, Netflix, Prime, Disney, pero eso cuesta $5, $3, $4, una VPN. Otra cosa, señores, no se vivan conectando a cualquier Wi-Fi. Ya el ser humano, y sobre todo en los aeropuertos, el ser humano llega, antes te preguntaban, ¿dónde está el baño? Y dame un vaso de agua. Ahora te dicen, dame un cargador y tu clave del Wi-Fi. O sea, es como... O escaneo el primer QR que veo en la calle, en un estadio. Señores, eso no es cosas por el así, estilo. oyeron, eso no es así como anda circulando en las redes sociales, que con un QR no van a vaciar el celular. Tiene ciertos bemoles esos temas, pero sí, somos muy digital, muy rápidos, pero llamen, o sea, si alguien le manda un WhatsApp diciéndole transfiéreme 50,000 pesos, Hágalo. una gente Es su amigo. que tiene cuarto, o sea, dame yo llamo a fulano. Loco, tú me estás mandando un WhatsApp que te transfiera. Entonces después la gente lo transfiere y dice, ay, fue que le hackearon el WhatsApp a fulano. Bien. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.